formativo de contenidos multimedia y actividades de aprendizaje. Mi nombre es Iván Cabezas y tengo el gusto de ser el moderador de esta sesión, que en la tarde de hoy cuenta con 4 excelentes panelistas a los cuales me voy a permitir presentar en este instante de manera muy breve, pero no sin antes darle un muy cordial saludo nuevamente a todos ustedes que nos acompañan en la tarde de hoy. Sus preguntas harán más dinámica esta sesión. Les pido el favor entonces que nos las compartan por la opción de preguntas y respuestas del Webex. Estaremos atentos a tomarlas y irlas introduciendo en la sesión. Quiero arrancar entonces por saludar a los panelistas, a los 4 profesores que nos acompañan en la tarde. El profesor Miller Antonio Pérez Lasprilla, quien se desempeña como director de maestría en docencia mediada por las TIC. Al profesor Mario Alejandro Correa Mendoza, que se desempeña como director del Centro de Educación Virtual. Al profesor Marcelo Torres Arango, que se desempeña como director del Centro de Educación Virtual, en la sede de Medellín. Y al profesor Carlos Arturo Cortés Fuentes, director del programa de Ingeniería Multimedia. Todos ellos enlazados en este marco de nuestro contexto multicampus. El profesor Miguel Antonio, de la sede de Bogotá, el profesor Mario Alejandro de la seccional Cali, el profesor Marcelo de la seccional Medellín y el profesor Carlos Arturo de la seccional Cartagena. Dando inicio entonces a nuestra sesión, sin más preámbulos, recordándoles nuevamente que por favor vayan compartiendo las preguntas por la opción de preguntas y respuestas de Webex. Les recuerdo la estrategia, la estructura del webinar. Cada panelista tendrá hasta 15 minutos para compartirnos su presentación y al final de cada presentación haremos una pregunta seleccionada de las preguntas por parte del público. ¿Okay? Y al final de la ronda de las 4 presentaciones volveremos nuevamente a preguntas. Así que, por favor, no olviden compartirnos sus preguntas por las opciones de preguntas y respuestas. Me permito entonces, de la manera más cordial y atenta, saludar al profesor Miller. El profesor Miller es licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Es magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente es doctorando del programa Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesor Miller, por favor, la pregunta que nos convoca hoy. Muy buenas tardes para todos y para todas. Quiero pedirles que por favor me den la opción de compartir pantalla. Ya estamos aquí. Bueno, como dije, muchas gracias a la Universidad de San Buenaventura por la convocatoria, a todos ustedes por acudir a esta cita y a quienes nos verán luego en diferido a través de la fanpage. Bueno, como bien lo mencionó el profesor Iván, pues nos convoca una pregunta que es clave en este momento de coyuntura en el que todos pues nos hemos enfrentado a una situación nueva para muchos, compleja, porque plantear este proceso de educación con la rigurosidad, con la cercanía, con la calidez en la cual, a la cual estamos acostumbrados, pues es difícil a la distancia, pero aún así hemos asumido el reto y creo que lo hemos hecho bien. Ahora que nos estamos preparando para un semestre que también va a continuar mediado con las tecnologías, pues es momento de reflexionar aún más sobre estas opciones para llegar a nuestros estudiantes con rigurosidad, pero también con un mensaje de apoyo fraterno para todos ellos y para sus familias. Entonces, bueno, tengo la pregunta de qué forma se pueden diseñar los materiales de estudio y las actividades de aprendizaje para que los estudiantes y profesores participen en un proceso formativo crítico, riguroso y transformador a la distancia. Para contestar, voy a orientarme por 3 aspectos. El primero es referido a los contenidos académicos, el segundo a los ejercicios académicos y el tercero al tipo de adecuación metodológica que podemos hacer
precisamente para llegar a ese objetivo que se enuncia en la pregunta. Bueno, para empezar, quiero hablar de los contenidos académicos. Ustedes ven aquí una imagen muy típica de trabajo de un grupo. Es un grupo reducido, pero aquí vemos que están discutiendo un tema. La presentadora está trabajando un esquema, digamos, en esa hoja de papel. Y aquí podríamos referirnos al tipo de contenidos que identifican lo propiamente académico o la cultura académica. Podemos decir que esos contenidos tienen las siguientes características. Primero, son contenidos argumentativos, es decir, hay que dar cuenta de lo que decimos con argumentos. También son analíticos, en la medida en que los separamos por clases, por categorías y establecemos relaciones lógicas. Y son categoriales precisamente porque, digamos, responden a clases, subclases y a ciertas disciplinas que epistemológicamente se pueden separar unas de otras. Decimos, por ejemplo, con Antanas Mockus en el libro de las fronteras de la escuela, que la cultura académica se caracteriza por un modo de conocer que se codifica por escrito, se basa en la discusión racional científica, el cálculo del diseño y la acción orientada y organizada racionalmente. Esta cultura es opuesta a la cultura común, la cual pues no necesita demasiados argumentos, de hecho es muy narrativa, es oral, generalmente se expresa a través del habla y no por escrito como se acostumbra en la cultura académica, y es icónica, es decir, está muy orientada a la imagen. Entonces, nosotros ya de entrada podríamos reconocer que esa es la característica más particular de la cultura académica y por tanto, pues eso es lo que vamos a privilegiar cuando hablemos de contenidos en la academia o en la universidad. Bien, entonces creo que es clave también aquí entender que esta cultura, la cultura académica, se puede reproducir electrónicamente sin alterar el significado del contenido. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un texto en físico, en papel, en el cual se desarrolla una teoría importante, no vamos a transformar el significado por digitalizarlo. Es decir, el mismo contenido, el mismo significado, se puede reproducir tanto en papel como en una pantalla de computador y no sufre ninguna reducción. Para quienes se preocupan demasiado por digamos, la rigurosidad del contenido, de los procesos académicos. Básicamente se puede reproducir de la misma forma, es decir, podemos leer la fenomenología del espíritu en papel o leerlo en pantalla y el contenido tendría que ser el mismo. Lo mismo pasa con el intercambio comunicativo a través de correo electrónico o por el chat. La correspondencia es muy antigua, mucho más antigua que el intercambio de mensajes por WhatsApp, por ejemplo, y pues los filósofos, los académicos han sabido expresar sus ideas con mucha rigurosidad, pues escribiendo con una pluma sobre una hoja de papel. Ahora, la diferencia es que tal vez se demoraba mucho más en llegar el mensaje o mucho más para recibir la respuesta, pero esto no tendría que tener ningún problema si nos expresamos formalmente, es decir, en términos argumentativos, analíticos y categoriales. Pero también podríamos sostener una conversación, un intercambio, pues a través de videoconferencia, precisamente cuando hablamos por Skype o cuando hablamos por WhatsApp o por cualquier otro medio actual que nos permite ese intercambio, pues vemos que si la discusión es académica, pues no tendría por qué dejar de ser rigurosa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los sistemas técnicos no determinan lo que nos decimos. Es decir, puede ser una conversación del sentido común o puede ser una conversación o una discusión basada en una perspectiva categorial, analítica y argumentativa. Por tanto, los sistemas no tienen nada que ver en la reducción que pueda tener la cultura académica con el uso de las tecnologías. Pero para entenderlo mucho mejor, quiero plantearles un ejemplo. Bueno, ustedes conocen a Ernesto Sábato, él era un físico, pero también era un literato. Entonces, en un texto muy, muy conocido de él, titulado El Uno y el Universo, él escribe este relato, pues que nos puede servir para entender de qué estoy hablando. Entonces, me voy a permitir leerlo para
para luego establecer cuál es la diferencia que yo veo acá. Entonces dice la primera parte, alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. No he entendido una sola palabra, me dice estupefacto. Reflexiono unos instantes y luego, con menos entusiasmo, le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de revólver. Ya entiendo casi todo, me dice a mi amigo con bastante alegría, pero hay algo que todavía no entiendo, esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido me sumo en una larga concentración mental y termino por abandonar para siempre las geodésicas y las coordenadas. Con verdadera ferocidad me dedico exclusivamente a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes de estación que disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con un cronómetro que tienen en la mano izquierda trenes y campanas. Ahora sí, ahora entiendo la relatividad, exclama mi amigo con alegría. Sí, le respondo amargamente, pero ahora no es más la relatividad. Este relato ejemplifica de forma muy clara la diferencia entre la cultura académica y la cultura común. La primera parte del relato es la explicación formal de la teoría de relatividad, con todos sus conceptos, con sus relaciones lógicas. Y para entender la teoría desde esa perspectiva, yo debo tener un dominio de la física y también un conocimiento formal y debo tener apropiada la estructura argumentativa. Pero si no es así, como era el caso del interlocutor de Sábato, entonces yo tengo que hablar desde la cultura común, que es narrativa, que es, digamos, de la cultura que se expresa a través de la industria cultural o de manera, digamos, jocosa o con la cual nos comunicamos cotidianamente. No quiere decir que no sea igual de valiosa, estoy diciendo que es simplemente la característica que la diferencia de una de la otra. Con esto quiero decir también que cuando planteamos un proceso académico riguroso, pues básicamente nos fijamos en el contenido formal de los textos. De manera que si vamos a usar cierto tipo de mediaciones para la enseñanza o para la reflexión o discusión sobre una temática, tales como un video, como un esquema o tal vez como una animación, esto no puede hacernos perder de vista que el objetivo es la apropiación formal del contenido. Por tanto, sería inevitable, de cualquier manera, acudir a los textos, a la escritura y al análisis formal digamos, del contenido. Esto lo digo porque en ocasiones se pierde de vista esta especificidad y los contenidos se terminan convirtiendo en una elaboración muy interesante del sentido común, pero podría pasarle lo mismo que le pasó al interlocutor de Sábato, que cuando entiende algo muy elaborado a través de unas ejemplificaciones, a través de ciertos recursos, termina siendo algo completamente distinto del concepto formal que se quiere enseñar. Ese es uno de los retos gigantes que tenemos en términos didácticos. Y bueno, no nos alcanza el tiempo para discutir absolutamente todos los aspectos que tienen que ver con esta transposición didáctica. Ahora, hay otro aspecto que quiero tratar acá relacionado con los ejercicios académicos. Aquí estaríamos hablando de las actividades de aprendizaje en términos estrictos. Aquí vemos de nuevo la imagen y vamos a tratar de entender como unas condiciones permanentes de coordenadas espaciotemporales. Primero, es un espacio cerrado. Segundo, pues están todos concentrados a una misma hora y están discutiendo, por supuesto, un contenido de la tradición académica según vemos ahí. Hay unos efectos aquí en términos comunicativos que son fundamentales para plantear los ejercicios académicos a la distancia. Primero, yo diría que aquí todas ellas se están comunicando con todo el cuerpo. Es decir, aquí está participando el gesto, la duda de uno de los participantes cuando yo expongo un tema. Me indica, me hace entender que yo no fui suficientemente claro y por tanto yo tengo que usar otro recurso. O lo contrario, de pronto un gesto de asentimiento diciéndome que lo entiende y que lo acepta y que le parece chévere e interesante. Entonces yo diría, voy en el camino correcto porque me están entendiendo. O si estoy hablando y veo que mis estudiantes empiezan a bostezar o se empiezan a aburrir o se duermen, que es peor, entonces yo diría que yo tengo que
plantear una dinámica distinta para mantener el interés, la atención. Entonces, aquí lo que vemos es que las condiciones de la universidad presencial, desde el mismo momento de su emergencia, hace un poco más de 1000 años, ha mantenido esas condiciones, esas coordenadas y esas condiciones espaciotemporales, porque parece que eso es fundamental, parece que eso es importante. Y eso es tal vez lo que extrañamos cuando planteamos procesos educativos a la distancia, que no podemos leer la gestualidad de nuestros estudiantes, no podemos leer cuál es la posición de los cuerpos que nos comunican algo, por ejemplo, que están aburridos o cansados o que quieren hacerse, digamos, tener un break. Tampoco compartimos la misma circunstancia porque probablemente cada quien esté en su casa, alguien está en el trabajo o está en un espacio público y por tanto, como no compartimos esa circunstancia común, entonces también no tenemos los mismos elementos a la hora de darle significado a la experiencia. Ahora, muchos de esos procesos comunicativos se pueden eh, suplir con medios tecnológicos. La gestualidad, por ejemplo, se puede suplir en parte a través de estas plataformas de videoconferencia. Podemos leer los gestos de nuestros estudiantes, no tanto la posición del cuerpo, pero hay algo también que algo que no se puede transmitir. Por ejemplo, los sentidos químicos. No podemos transmitir eh, el olor del café o la sensación de cercanía de cuando le damos la mano a nuestros estudiantes o a nuestros colegas o un abrazo. Todo eso comunica. Todo eso hace parte de la experiencia escolar. Y eso es lo que extrañamos cuando planteamos procesos educativos a la distancia. Entonces, digamos, creo que eso hay que tenerlo claro porque definitivamente pues hay asuntos que hay que hacerle unos arreglos metodológicos, ¿no? Aquí estaríamos hablando de que nos hace falta todos los signos paralingüísticos, como el gesto, como dije, la proxemia, como la experiencia táctil, los sentidos químicos, todo eso, todos esos sistemas sígnicos son importantes y no están al alcance cuando se plantea a través de las TIC. Ahora, aquí hay una diferencia importante en términos tecnológicos. Hay que diferenciar la interacción de la interactividad. La interacción tiene que ver con el intercambio que hay entre dos sujetos. ¿Por qué? Porque un sujeto, digamos, se comunica, pero el otro le ofrece una respuesta interpretativa y ahí hay diálogo, ahí hay una conversación. La máquina, la máquina no puede hacer eso. Pero con la máquina se puede programar la interactividad. Son una serie de respuestas programadas para cuando el usuario eh, haga alguna acción en el sistema, pues obtenga una respuesta que ya está prevista, ¿sí? Entonces, eso es muy importante diferenciarlo porque la interactividad es un asunto de la programación y la interacción es un asunto del diálogo que yo planteo con mis estudiantes. Yo puedo interactuar con ellos a través de la videoconferencia, sí, yo puedo interactuar con ellos a través de un intercambio escrito, a través del foro o del correo electrónico, y ahí hay cierto nivel de elaboración conceptual distinto a que la máquina simplemente responda automáticamente con cosas preprogramadas, digamos. Bueno, entonces, para avanzar, yo quiero agregar un aspecto importante a la hora de diseñar las actividades de aprendizaje. Eh, Grace ofrece unos principios eh, muy interesantes para que la conversación sea fluida y sea significativa. Entonces, estamos pensando en el momento en el que estamos escribiendo los contenidos y estamos organizando las actividades de aprendizaje. Y él habla aquí de unas máximas conversacionales que empiezan por la máxima de cantidad. Entonces dice, haga su contribución tan informativa como se requiera y no haga su contribución más informativa de lo que se requiera. Entonces, se trata de ser, digamos, muy puntual y de aplicar una economía del lenguaje para no adornar demasiado lo que vamos a decir, sino ser un poco más directo y mucho más precisos. Hay otra máxima que propone el autor y es la de calidad. Dice, intente que su enunciado sea verdadero y no diga aquello que no puede demostrar. Esto le apunta de una forma muy directa a ese principio de argumentativo de la cultura académica, ¿no? Tenemos que plantear cosas que podamos defender y que podamos demostrar.
El otro principio es el de la relevancia. Aquí hay que pensar en qué es lo que el estudiante necesita saber en ese momento del proceso educativo para entender o para seguir la pista del proceso de argumentación o de reflexión que yo le estoy planteando. Entonces sí, hay muchos contenidos, de hecho hay tantos que algunos autores hablan de infoxicación, estamos sobrepasados, y por eso nosotros debemos ser muy hábiles en escoger los contenidos que van a servir para construir esa ruta de aprendizaje. Y ahí hay un trabajo importante. Y a eso muchos autores lo llaman curaduría, el proceso de recoger los aspectos más significativos para ese proceso que usted está construyendo para su estudiante. Entonces, esa relevancia es fundamental porque definitivamente nos va a llevar a hacer un filtro de toda la cantidad de información que hay en Internet. Y una muy, muy importante que tiene que ver con la escritura es el modo. Aquí estaríamos hablando de evitar la oscuridad de la expresión, es decir, ser muy claros. Evitar la ambigüedad. Es que cuando damos una instrucción, una indicación, pues a veces no queda del todo claro, no es precisa la orientación y el estudiante tiene dudas y entonces debe escribir, preguntar y pierde el tiempo y se desespera. También ser conciso y también ser muy ordenado. Esa parte de ser ordenado viene un poco de la lógica analítica, lógica y categorial, y es que planteas un esquema 1, 2, 3 y luego vas a 1, 2, 3 y conclusión. Eso funciona muy bien a la distancia. Estos aspectos son muy útiles cuando estamos tratando de suplir eh, procesos comunicativos a la distancia, porque como dije, pues no podemos comunicarnos con todo el cuerpo a través de esas mediaciones con TIC y por eso, y como no compartimos la misma circunstancia, debemos suplir eso con unas orientaciones claras. Eso indica que todo lo que le diríamos al estudiante en el salón de clase, ahora tenemos que escribirlo y tenemos que ser muy claros, muy ordenados, muy precisos, para que a la distancia, de todas maneras, él o ella pueda participar del proceso de una manera significativa. Entonces, por eso es que las guías se vuelven una forma de concretar esa intencionalidad formativa y pues no hay otra forma que hacerlo, o por escrito o a través de una serie de grabaciones por videoconferencia como esta, ¿sí? Entonces vemos que básicamente las coordenadas, el cambio de coordenadas espaciotemporales también exige una reorganización del proceso comunicativo. Entonces no es caprichoso pedir que se deba organizar una guía de actividades y no es caprichoso también ver cómo vamos a ordenar el asunto de los contenidos, ¿no? Porque aquí, como en el relato de Sábato, pues hay una intención formal eh, y debe haber también una forma de conectar ese contenido formal con aquello que el estudiante ya sabe. Y eso que ya sabe, pues es común. Por tanto, el uso de videos, el uso de películas, el uso de metáforas, de canciones, son puentes cognitivos, son subsumidores que nos permiten conectar ese contenido formal. Pero eso no debe hacernos perder de vista que el objetivo está por escrito generalmente, está organizado de una forma lógica, de una forma argumentativa, en fin. Entonces creo que ese interjuego es fundamental a la hora de plantear los contenidos. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que esta aproximación pues logre acercarse un poco a la pregunta. Por el tiempo que tenemos todos, pues creo que al final podría ampliar o conectar una idea alrededor de este tema. Y bueno, les agradezco mucho a todos y a todas por su atención. Muchas gracias, profesor Miller. Yo aprovecharía justamente su intervención para formularle una pregunta, pero no sin antes reiterar a todas las personas que hoy nos acompañan un fraterno saludo de paz y bien en nombre del equipo del Plan de Mejora Corporativo de Innovación Pedagógica y Curricular de la Universidad San Buenaventura. Los invito nuevamente a que por favor nos compartan sus preguntas por la opción de preguntas y respuestas de la aplicación. Así es, profesor Miller, antes de darle paso a nuestro siguiente panelista, quiero hacerle una pregunta. Profesor Miller, ¿cuál, en su perspectiva, es la diferencia entre el planteamiento de los contenidos y las actividades de aprendizaje de un área como lo es ciencias básicas y otra como lo son
las humanidades? Bueno, profesor Iván, muchísimas gracias por la pregunta porque permite plantear una diferencia básica en la enseñabilidad de las disciplinas, o digamos en el objeto formal de las disciplinas a la hora de enseñar. Y sabemos que no es lo mismo, obviamente, enseñar cálculo que una materia de filosofía. Son objetos distintos y tienen una característica particular. Por tanto, la forma de presentar contenidos en un área como matemáticas y la forma de presentar los contenidos y las actividades en un área como filosofía, pues claro, son bastante distintos. Entonces vemos, por ejemplo, cómo personajes como Julio Profe pueden presentar una serie de explicaciones formales sobre procedimientos matemáticos y son ideales esos contenidos. Entonces, claro, él pone una cámara y se graba haciendo el procedimiento y los estudiantes entienden el paso a paso de cómo se hace. Claro, pero si pensamos en el contenido de un área de filosofía, básicamente, eh, pues dicen algunos filósofos que piensan la didáctica específica de la filosofía, que, que los filósofos no enseñan filosofía sino a filosofar. Y esto es a formularse preguntas, a cuestionarse y a reflexionar desde su propia experiencia y por tanto el planteamiento no podría ser necesariamente así, digamos, podría no ser esa la mejor entrada en términos didácticos y no podría ser esa la mejor entrada en términos de diseño de actividades. Entonces creo que la clave es entender un poco la didáctica específica del área disciplinar en la cual pues estamos trabajando. Eso hace la diferencia a la hora de plantear contenidos y actividades de aprendizaje. Miller, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos su opinión. Volveremos con más preguntas. Quiero Gracias. entonces dar un muy cordial saludo y una calurosa bienvenida a Mario Alejandro Correa Mendoza. Mario Alejandro es licenciado en Tecnología e Informática de la Universidad de San Buenaventura, Cali, especialista en Informática Educativa de la Universidad Libre, certificado como experto universitario en e-learning corporativo en California Miramar University y candidato a magíster en docencia mediada por las TIC de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Mario Alejandro, muy buenas tardes para ti y queremos que por favor nos compartas tus perspectivas sobre la pregunta que nos convoca en la tarde de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien al lado de sus seres queridos. Y entonces voy a compartir pantalla con ustedes para hablar un poco sobre las herramientas de autor. ¿Qué recursos existen hoy en día y que nos permiten diseñar recursos educativos digitales? Entonces vamos a iniciar. Voy a empezar a compartir pantalla y en este espacio voy a interactuar un poco con ustedes, así que para que estén atentos a la presentación. ¿Listo? Ok. La pregunta entonces que convoca este espacio del webinar es: ¿qué herramientas de autor me permiten diseñar actividades de aprendizaje en los ambientes mediados por las TIC? Para eso entonces vamos a ir dando un poco de continuidad a lo que expresó el profesor Miller. ¿Cuáles son estas cualidades de los contenidos educativos digitales? Los contenidos educativos digitales, entonces, son aquellos recursos multimedia que facilitan la comprensión de un eje temático durante el proceso de formación con el fin de lograr los objetivos educacionales. ¿Cuáles son esas características? Son flexibles, colaborativos, adaptativos a las necesidades formativas, lúdicos, experienciales a partir de interactividades. Ahora bien, pensemos un poco y hace años atrás. El docente, los maestros se han visto obligados a estar continuamente resignificando, transformando, reinventando ese proceso de comunicar esos contenidos, de orientar y de lograr ese proceso de formación a través de estos contenidos que conforman el currículo. Entonces, veamos que el docente en primera instancia utilizaba su pizarra como un recurso inmediato dentro del aula de clase. Poco a poco el docente empezó a utilizar la grabadora, los cuadernos, los libros y todo esto con el fin de lograr los objetivos educacionales. Si bien es cierto, entonces, la pregunta entonces ahora sería entonces las estrategias didácticas pasan de moda.
Más que pasar de moda, se podría decir entonces que las estrategias didácticas a través de las nuevas tecnologías se fortalecen. Es decir, esa experiencia durante muchos años del docente con su formación pedagógica y llegan las nuevas tecnologías y hacen una fórmula muy interesante donde se potencializan las estrategias didácticas. Entonces, en este espacio, yo les voy a mostrar a ustedes qué herramientas y qué recursos hay en la internet con las cuales yo puedo como docente diseñar recursos educativos digitales para propiciar experiencias de interactividad con mis estudiantes. Entonces voy a empezar con el primer recurso. ¿Listo? Perdón, aquí, antes de dar paso al primer recurso, les quiero dar unas cualidades básicamente sobre qué debe tener el diseño de un contenido, al diseñar un contenido. Permítame previamente mostrarles los recursos. Debe tener una estructura relacional permitiendo al estudiante navegar por los conceptos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo diseño un contenido educativo digital, debe tener una serie de enlaces, una serie unos elementos estéticos, debe tener una intencionalidad pedagógica que permita la ampliación del concepto en este estudiante, que propicie sencillamente una experiencia significativa. Otro elemento es que deben organizarse los contenidos digitales, deben organizarse en unidades pequeñas y con formatos atractivos de fácil comprensión. Es decir, que en lo posible los contenidos, estos contenidos digitales para el aprendizaje deben ser específicos sobre unas temáticas propias, precisamente para lograr y medir y regular de qué manera mi estudiante está haciendo la aprehensión de este concepto o de este contenido. Otro elemento fundamental también es que deben presentar la información, y muy bien lo decía el profesor Miller, que la información de estos contenidos hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, deben venir cargados por sonido, por texto, por imágenes, por enlaces, con el fin de favorecer la comprensión en los estudiantes, el mayor aprovechamiento de todos los recursos TIC que nos provee hoy la Internet. Y también debe incluir, y esto es muy propicio, el tema del contexto, y es que deben incluir ejemplos cercanos a la realidad del participante con el fin de ser aplicados en su vida diaria o bien sea en su contexto laboral. Ahora muy bien, lo que prometí más adelante, aquí viene. ¿Cuáles son esos recursos que puedo entonces, con los cuales yo puedo diseñar herramientas totalmente libres? Miren esto. Vamos entonces a definir primero qué es una herramienta de autor. Una herramienta de autor se definen como aplicaciones para el desarrollo de software que facilitan a educadores el diseño de cursos interactivos, ambientes de aprendizaje y recursos educativos abiertos. Mejoran las habilidades de los profesores en la construcción de materiales educativos, cursos digitales, y obviamente esto genera interacciones hipermultimediales. Yo les voy a compartir entonces, si ustedes están viendo en su pantalla, una serie de recursos que hoy nos permiten de manera abierta diseñar estos contenidos de aprendizaje. Para empezar, les voy a compartir entonces, vamos a hablar un poquito de Learning Apps. Learning Apps es una plataforma que lleva un promedio más de 8, 9 años vigente. Su intencionalidad es meramente pedagógica, educativa. A través de esta plataforma yo puedo diseñar recursos como sopas de letras, ahorcado, buscas palabras, ¿quién quiere ser millonario? Es una aplicación creada para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje con pequeños módulos interactivos. Para ustedes acceder, y yo les voy a compartir pantalla, donde puedo diseñar donde puedo encontrar esta aplicación. Permítanme un segundo. Esta aplicación, en esta dirección encontramos Learning Apps. Learning Apps tiene una serie de categorías ubicadas por disciplinas en las cuales los docentes pueden desarrollar contenido, recursos educativos de aprendizaje. Miren esto, es totalmente gratuito. Tiene una serie de herramientas totalmente fáciles
Ojo que hay un gran valor en esta aplicación y es que no requiere utilizarse siempre de manera online. Tiene una gran ventaja y es que se puede también descargar un docente que trabaje, por ejemplo, si en estos momentos, en este webinar nos acompaña un docente que trabaja en una zona donde el internet es de manera inestable, este recurso el docente lo puede descargar, lo lleva en su memoria y lo puede trabajar con sus estudiantes. Es una aplicación 100% gratuita y donde usted también la puede incluir a una LMS, a una plataforma virtual. ¿Listo? Permítanme nuevamente, voy a dejar de compartir para mostrarles nuevamente la presentación y hablar ahora de esta aplicación que se llama eMaze. Esta aplicación denominada eMaze es una multiplataforma para la creación de presentaciones con diseños totalmente creativos y llamativos. Hay una gran ventaja y es que nosotros podemos diseñar un museo virtual, por ejemplo, si hace muchos años a nosotros estas nuevas tecnologías hubieran sido parte de las estrategias metodológicas, seguramente muchos pudiéramos haber conocido, interactuado con la biografía de un líder histórico o sobre un personaje en particular. Entonces, eMaze les permitirá a ustedes, profesores, diseñar diversas presentaciones llamativas, creativas, de una manera bastante interesante. Ahora bien, luego al final les voy a mostrar una copia de un museo virtual para que ustedes vean lo que pueden diseñar. Vamos a hablar de esta herramienta que se llama PlayPosit. PlayPosit es una herramienta que me permite diseñar contenido totalmente interactivo, donde el video cobra gran significado. Es decir, nosotros podemos diseñar un video o tener un video de internet y este video yo puedo generarle o agregarle ciertas preguntas. Lo puedo incluir a mi curso virtual, a mi LMS, a mi aula virtual o a mi ambiente de aprendizaje y de esta manera el profesor puede diseñar cierta interactividad con sus estudiantes. ¿Sí? Entonces, miremos un poco y les voy a mostrar aquí esta aplicación. ¿Listo? Permítanme un segundo. Ya les voy a compartir nuevamente. Ya les dije que esta parte mía iba a ser de mostrar mucho las presentaciones, entonces ya les voy a compartir esta herramienta que se llama PlayPosit para que la conozcan. Miren esto, este es un video elaborado en PlayPosit. Es un video de YouTube donde tiene un autor, una organización como tal, lo he traído como ejemplo. Miremos esto. Pedro es muy buen maestro. Él conoce mucho sobre su materia. Ok, y entonces ya dice, ¿cómo se llama el profesor? Mario, Pedro o Carlos. De esta manera, entonces yo voy a decir que se llama Pedro y entonces este video, este recurso, me va a permitir continuar y de esta manera el profesor va a poder entonces, no solamente el video queda como algo para que la persona lo pueda ver, sino que sencillamente también el profesor va a tener unos resultados frente a las actividades como el video que hoy en día cobra tanta fuerza para los estudiantes. ¿Qué tal la herramienta? Interesante, ¿no? Entonces ya saben que se llama PlayPosit para el diseño de contenidos o complemento de sus contenidos de aprendizaje, sus temáticas de aprendizaje. Vuelvo a la presentación y les voy a mostrar, permítanme un segundo, les voy a mostrar entonces nuevamente ahora otra herramienta. La herramienta, ya vimos PlayPosit, está Pixton. Pixton es una herramienta donde los estudiantes pueden diseñar historietas, cómics sobre situaciones reales. Qué rico poder, usted como profesor, en esta época de cuarentena, en esta época de contingencia, donde la historieta con la cual crecimos muchos, con Mafalda, Calvin y Hobbes, bueno, no sé, y todas estas historietas de la Gaceta Dominical que nos llegaban a nosotros, vuelvan a ser parte de nuestras estrategias metodológicas y en el diseño de contenidos. Entonces, Pixton es una herramienta que les permitirá a ustedes diseñar cómics
de manera muy interesante. Una situación real, una situación que contenga nudo, desarrollo, desenlace. Es una muy buena propuesta, una muy buena recomendación para ustedes, profes, en el diseño de contenidos. Vemos también Genially, que ha cobrado muchísimo protagonismo hoy en día. Genially es una aplicación que les permite a ustedes hacer una presentación distinta a un PowerPoint. Esta aplicación hoy en día tiene unos límites dentro de su gratuidad, siendo muy favorable para el tema educacional. Entonces, Genially les permite a ustedes presentaciones interactivas. Ahora, más adelante, les vuelvo a mostrar Genially. Encontramos Render Forex. Render Forex es una herramienta donde ustedes van a poder diseñar videos con vectores. Es una plataforma 100% gratuita. Luego de un límite, ella sí genera unos costos, pero la versión gratuita es bastante amplia. Es para aquellos profesores que dicen, no quiero salir en el video, pero sí yo puedo utilizar personajes para ambientar la introducción a un contenido dentro de un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, Render Forex nos permite a nosotros diseñar unos contenidos bastante interactivos, bastante propicios y estéticos para nuestros ambientes mediados por tecnologías. Continúo con Padlet. La herramienta Padlet, miren esto, se las voy a compartir, permítanme un segundo. Y aquí los quiero motivar un poquito, ya les voy a compartir Padlet. Dame un segundo. Padlet es una pizarra digital interactiva. Yo los invito a todos para que de todas estas herramientas de las cuales estamos hablando hoy para diseñar contenidos en los ambientes mediados por tecnologías, los que tengan como capturar la pantalla de este código QR, lo capturen desde su celular y van a poder acceder a mi pizarra digital interactiva con Padlet. ¿Listo? Los que no pueden copiar esta dirección y en esta dirección usted, ¿qué va a hacer? Va a poder acceder de manera gratuita a esta pizarra digital y va a escribir allí de todos estos recursos que estoy dándoles a conocer, cuál le gustaría más adelante aprender, diseñar sus contenidos para fortalecer sus estrategias metodológicas, ¿vale? Entonces ya saben, aquí está el código QR y aquí está. Listo, entonces yo de todas maneras ahora al finalizar en el chat les voy a compartir el enlace para que me comenten allí qué les gustaría aprender de todas estas herramientas. Listo, continúo entonces con, miren esto, todos los recursos están geniales. Muchísimas gracias. Entonces ya empieza la gente aquí a participar, la herramienta es interactiva, se hace, ahí yo estoy ya automáticamente, estamos viendo entonces estos recursos. Muy bien, voy a dejar de compartir y vuelvo entonces a la presentación, para no alargarme más porque yo me voy emocionando y entonces les voy a compartir nuevamente la presentación. Y vamos a hablar entonces de la herramienta, permítanme un segundo, ya vimos Padlet, está esta aplicación que se llama iCC. iCC es otra forma de hacer presentaciones distintas a un email, a un PowerPoint, a un Prezi. Es una aplicación sobre la cual es de manera gratuita, donde como profesor puedo diseñar un recurso e-learning o una presentación con todo un contenido y lo puedo alojar luego en mi plataforma virtual para que se vea un poco más estético, un poco más agradable. Súper recomendada esta aplicación. Y finalizo con SoundCloud. SoundCloud nos lleva otra vez a la radio, a escuchar el audio. Esa experiencia del SoundCloud es una experiencia muy positiva. Hoy en día los estudiantes acceden desde su celular y pueden utilizar la herramienta de grabación de voz a través de las narrativas digitales, la descripción de un prototipo. Esto también es un carácter incluyente para aquellas personas que tengan alguna limitación visual. Entonces, SoundCloud nos permite, les quiero compartir aquí, miren esto. Esto es un producto de una estudiante con su celular, donde... Hola, desde la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca colombiano, nos contaré una pequeña historia de uno de los frutos insignias de nuestra región.
Entonces, miren qué rico, por ejemplo, ella en este momento de contingencia, aprovechar su celular, grabar su voz y empezar a mezclarlo con estos ritmos y estas melodías propias del Pacífico colombiano. Y luego, en el proyecto, por ejemplo, en este caso les comparto la experiencia, lo subimos a un canal de Spotify y a través de allí los estudiantes están accediendo a recursos totalmente sonoros de la universidad hecho por ellos mismos. Entonces, bueno, yo espero no haberme alargado mucho, me disculpan mis compañeros ponentes, pero espero que entonces las recomendaciones sobre estos recursos hayan sido del agrado para ustedes. Yo les voy entonces a compartir en el chat la pizarra digital para que ustedes me digan qué tanto desean aprender en un próximo espacio. ¿Listo? Una feliz tarde. Continuamos entonces, profesor Iván. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias a ti. Ya por aquí nuestro equipo de Plan de Mejora Corporativo de Innovación Pedagógica y Curricular de la Universidad de San Buenaventura me hace llegar una pregunta para ti. Mario, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las características esenciales del aprendizaje centrado en el estudiante a partir de los ambientes virtuales de aprendizaje? Muy bien. Los nuevos enfoques, los nuevos lineamientos en el marco de la educación virtual conlleva que el aprendizaje hoy en día esté centrado en el estudiante. Históricamente venía centrado en el docente como única fuente que proporcionaba la información. Hoy en día eso se transforma. Hoy en día el estudiante llega con nuevas realidades, con nuevos conceptos, con unos preconceptos, y esto hace que el estudiante hoy en día quiera ser agente protagónico de su proceso de formación. Entonces, básicamente, hoy a través del trabajo colaborativo, de la interactividad con sus estudiantes, a través de hoy en día sobre las plataformas y las nuevas mediaciones pedagógicas, hacen que el estudiante también quiera ser un prosumidor, es decir, producir sus propios recursos también. Entonces es un poco la invitación para que el docente ceda el paso a esa educación que podríamos llamar, no sé, tradicional, magistral, a un enfoque de una manera un poco más socioconstructivista, ¿vale? Alejandro, muchas gracias. Bueno, profe, feliz tarde a todos. Es un gusto ahora para mí saludar al profesor Marcelo Torres Arango, director del Centro de Educación Virtual en San Buenaventura, Medellín. El profesor Marcelo es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, diseñador industrial de la Universidad Autónoma de Manizales, maestro en tecnología educativa del Tecnológico de Monterrey y actualmente finaliza sus estudios de magíster en administración de empresas con especialidad en gestión integrada de calidad, seguridad y medio ambiente en la Universidad Viña del Mar. Profesor Marcelo, por favor, la pregunta que nos convoca. Muchísimas gracias, muchas gracias para todos. Gracias Miller y Mario por sus excelentes presentaciones y conocimientos que nos ayudarán a entender mucho mejor la pregunta. ¿De qué manera se pueden diseñar actividades de aprendizaje para el estudiante y el profesor participen en un proceso formativo crítico, riguroso y transformador en la distancia? Considero que es una pregunta que nos hemos hecho todos en el momento de iniciar un proceso de virtualización, porque estamos enseñados a diseñar nuestras actividades presenciales. Pero entonces los invito a que en las siguientes diapositivas, a través de otras preguntas, miremos entonces cómo lo podemos hacer. Comencemos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cómo concebir la actividad de aprendizaje? Entonces, para poder diseñar la actividad de aprendizaje, es crucial tener en mente que hay que optimizar el tiempo que el estudiante gasta en ella y el tiempo que el profesor va a invertir también en su acompañamiento. Y así no desperdiciar un recurso muy escaso que tenemos en la web. Las actividades obligatoriamente migran de lo expositivo a una participación activa y de calidad. Por parte del estudiante, siendo el estudiante el centro y protagonista de la actividad. Las actividades
parten de una planeación y no obedecen a formatos. Esto aquí es fundamental. No podemos generar un formato para diseñar las actividades, pues cada una de ellas obedece a realidades diferentes, a necesidades de contexto, de conocimiento, etcétera. Y debe entonces concebirse para la optimización, participación activa y planearse para una finalidad como lo expusimos. Estas actividades podrán concebirse desde una estructura de formación. Aquí vamos a abrir dos caminos. Actividades que podrán concebirse desde una estructura de formación. Y como estructura formativa, lo importante acá es la integración de intencionalidades, contenidos, actividades en sí, metodologías didácticas, herramientas y evaluación. Estamos hablando entonces de cómo diseñar las actividades para un curso completo. Y ya Miller y Mario Alejandro nos han dado algunas ideas para esto. En este marco de estructura de formación, lo importante es que deben ir de la menor complejidad a la mayor complejidad y estar totalmente interrelacionados, que no estén separadas o como islas. Pero también las actividades de formas de aprendizaje las enmarcamos como un recurso pedagógico y didáctico, enmarcadas en ellas en sí mismas, y pueden darse a través de un enfoque objetivista, donde se transmitiendo de una manera analítica y ordenada el conocimiento, ya sea porque el profesor hizo esa exposición de contenido, presentación de contenido, ya porque la tecnología, como decía Miller, me permite una interactividad con este contenido, o ya sea porque el estudiante la explora y se convierte en el centro de la exploración de este contenido en la actividad. O puede darse en un enfoque constructivista como una experiencia propia del estudiante, en la cual nos ocuparemos en las siguientes preguntas. La siguiente pregunta, entonces, ¿cuáles pueden ser mis errores comunes en el diseño? Y comienzo por allí porque realmente, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de pasar de la presencialidad a la virtualidad mis actividades, y entonces ya no estoy pensando desde los paradigmas mismos de la virtualidad. El principal error que se cae son en actividades de memoria. Trato de acomodar la presencialidad a la virtualidad y da origen a prácticas inadecuadas. Escucho mucho a profesores que me dicen, pero ¿cómo pongo esta actividad si él en la casa va a tener todos los recursos? Yo no podré revisar si está consultando o no. Son actividades que se limitan a la memoria y no a la aplicabilidad del conocimiento. Entonces reflexionemos en este sentido. ¿Fomento el contacto entre estudiante y profesor? ¿O estoy abierto a acompañar solo a lanzar la actividad, o estoy dispuesto a acompañar todas las inquietudes que tiene el estudiante? ¿Permito la cooperación entre estudiantes? En una actividad virtual es fundamental el trabajo colaborativo, y si mi intención es una evaluación constante del trabajo individual, entonces me tengo que replantear, porque aquí lo importante no es solo lo que hace el estudiante como individuo, sino que hace el estudiante realmente como parte de un grupo con el trabajo colaborativo. Retroalimento rápidamente. Los jóvenes ahora dicen, me dejó en visto, me dejó en azul, y esto desconcierta cuando yo entrego una actividad y no sé si el profesor la recibió, no la recibió, cuándo me la va a retroalimentar. Entonces, esto desconecta. Cuando el estudiante no recibe esta retroalimentación, desconecta, o más bien me conecta si lo hago realmente rápido. Los tiempos son realistas. Planteo actividades sin considerar el principio de realidad. El día tiene 24 horas y además la actividad que estoy diseñando coexiste con otras actividades de otros cursos y con la vida misma. Entonces hay que diseñar muy bien, conscientes de todo lo que implica el desarrollar una actividad de aprendizaje. Creo expectativa. Como estudiante, ¿cómo puedo aportar? O sea, ¿le he transmitido eso al estudiante? ¿Son interesantes las actividades o son copias sin sentido de otros cursos de internet o copias de lo presencial? He estado en muchos espacios donde el profesor lanza una cantidad de actividades y ni siquiera las termina, pero simplemente va chuleando, las puse, pero no tiene ningún sentido porque no llegamos a nada. Explicito el contenido de la actividad y por qué se da la actividad. Me parece que no hay nada más triste que uno participar en una actividad donde no sabe a dónde ir, porque si yo no sé hacia dónde ir, no sé cómo aportar, si son valiosos mis conocimientos, y simplemente empiezo a seguir a los demás y no podré entonces hacer una muy buena actividad. Si ustedes han caído en algunos de estos errores y los han reconocido, entonces los invito a hacer una reconsideración en donde centro mi atención.
Entonces, una actividad de aprendizaje permite tomar información, pero no se queda allí. Parto del contenido, es fundamental la información que me invita a tomar el curso, que me invita a tomar el docente o que yo mismo he descubierto. Pero aquí lo más importante es construir conocimiento para transformar el contexto. Permite transformar el contexto, transformar la realidad y esto me da obviamente mucho más interés. Debemos centrarnos en la importancia de la transferencia del conocimiento, porque cuando yo muestro una actividad, su objetivo, el estudiante me va a decir, muy interesante, pero ¿para qué? Si yo no logré que el estudiante hiciera una transferencia de conocimiento, entonces me quedaré simplemente en haber enseñado a dibujar una silla y no en haber enseñado a dibujar una silla, un automóvil, el cielo, nuestro contexto. Me centro en la memorización, me centro en la no memorización. Lo mejor es motivar, es involucrar al estudiante para adquirir el contenido con una actitud crítica que lo motive a profundizar y a investigar. Dejemos de lado la memorización. Si nosotros nos centramos realmente en el nuevo entorno del estudiante, él tiene todos los días el celular, cantidad de apps, cantidad de información, que lo que a él le interesa es cómo aplico yo realmente todo este contenido que tengo a mi alrededor. Me centro en planificar pensando que el estudiante no se moviliza en el espacio. Yo tengo un estudiante que si está 100% virtual, como en este confinamiento, tenemos estudiantes que están en la casa, pero que se pueden conectar con todos los demás estudiantes para poder generar una muy buena actividad de aprendizaje. Esto me lleva obviamente al trabajo colaborativo que realmente suma al resultado. Me debo centrar en instrucciones muy claras, ya lo decían los dos exponentes anteriores, en correlacionar los conocimientos, pues las situaciones reales lo exigen por su complejidad. Si yo no tengo una actividad clara, me voy a desorientar. Si no correlaciono los conocimientos, entonces me voy a acostumbrar a que mi mundo real es sin primero A, luego B o primero C, no todos están correlacionados. Y si las actividades no exigen complejidad, pues entonces me voy a ir siempre por lo más simple o no voy a tener ese interés de involucrarme en lo complejo. Y me centro en que la actividad es la oportunidad de desarrollar varias capacidades. Aquí me parece esto fundamental hacérselo ver a los estudiantes que una actividad no desarrolla una sola capacidad, sino que desarrolla muchas capacidades, se vuelven más exigentes, más complejas, y esto genera en el estudiante un reto. Entonces, si he centrado bien mi atención, ahora me puedo preguntar, ¿cuándo logro una buena actividad? La respuesta es, cuando la pregunta en la actividad yo la introduzco como un elemento fundamental. Ya nos hacía una muy buena exposición el profesor Miller al respecto. No es una pregunta simplemente por preguntar, sino que realmente me permita profundizarme en el conocimiento. Cuando uso recursos óptimos que son significativos. Recordemos entonces que yo ya no estoy al frente de un profesor que me obliga a estar bastante tiempo al frente de él, sino que yo estoy alrededor de una pantalla que me invita a contenidos. Y si estos contenidos me atrapan, como lo están haciendo estos contenidos que nos estaba mostrando Mario Alejandro, pues fabuloso. He logrado entonces una muy buena actividad. Además seleccionarlos muy bien en su finalidad. Esto será crucial en la motivación para el aprendizaje autodirigido o estudio independiente. Cuando logro una buena actividad, cuando hay una extrema correspondencia de sus elementos, o sea, en la intención de la actividad, en la didáctica, con los procesos ABP, estudio de casos, etcétera, etcétera, y con las herramientas tecnológicas disponibles. Así se eliminan las relaciones forzadas. Mire, voy a poner un ejemplo con los valiosos herramientas que nos expone Mario Alejandro. Si yo nada más me enfoco en esas herramientas y me desenfoco con relación a las actividades, a la intencionalidad de la actividad, a los contenidos, etcétera, ¿qué voy a hacer? Voy a forzar el uso de una herramienta simplemente por utilizarla, porque me pareció interesante, porque pareció maravillosa, pero no está en relación con la intencionalidad de la actividad. Ahí hay una relación forzada que no me va a llevar entonces a una actividad exitosa. Cuando hay extrema correspondencia de esos elementos, o sea, perdón, esto ya lo había dicho, cuando lo operativo de la actividad es claro. Y yo digo, la actividad es exitosa cuando lo operativo de la actividad es
muy claro, lo repito, porque cuando no está claro por dónde entrego la actividad, cuál es el canal, cuál es el formato, cuál es la fecha, cómo ingreso, cualquier momento de verdad desafortunado, de inmediato me va a llevar a que el estudiante abandone la actividad. Muy interesante, pero no sé por dónde se envía. Yo tengo tiempo, pero no sé en dónde encuentro la instrucción. Entonces, en este sentido, tenemos que tener mucha claridad para poder tener una actividad exitosa. Pero hasta el momento quizás se tenga una buena planeación. Hasta ahora lo que hemos visto con el profesor Miller y Mario Alejandro y estas palabras que les estoy compartiendo, pues quizás haya logrado planear una actividad, pero la voy a sostener, o sea, ya la he presentado. Ahorita, ¿cómo motivo al estudiante para que se mantenga en el curso, realice la actividad? De eso nos va a hablar la siguiente diapositiva. ¿Cómo motivar al estudiante para que permanezca en el curso? Debemos tener en cuenta que qué motiva al estudiante, cuáles son sus capacidades, y quizás muchas de estas respuestas las obtenga yo en el proceso de planeación, pero muchas de estas respuestas también las obtengo después de que conozco al estudiante, después que he lanzado la actividad, y por eso tan importante estar muy atento a cuáles son las respuestas que está dando el estudiante. También hablaba de esto el profesor Miller. Yo cuando estoy en lo presencial, pues estoy atento a la respuesta del cuerpo, a los sonidos, etcétera, etcétera, que se van generando en la clase. En lo virtual tengo que ser mucho más perceptivo de qué hace que la actividad esté gustando o no al estudiante. Debemos recordar la existencia de estudiantes con poca o baja motivación. De estos tenemos en todos nuestros grupos. Hay estudiantes que a la menor duda frente a una actividad de inmediato van a declinar del curso o no van a hacer la actividad. Mientras que hay otros que definitivamente ante la adversidad van a tratar de hacer todo lo posible por culminar la actividad. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué hacemos ante los estudiantes que están muy motivados? Excelente, los vamos a potencializar, vamos a conformar pequeños grupos para que ellos nos motiven a otros. ¿Y qué hacemos con los estudiantes que no están muy motivados? Pues entonces tenemos que recurrir como profesores a la motivación activa, no reactiva. ¿Qué quiere decir la motivación activa? La motivación activa es toda aquella que me adelanta a llevar unos pasos adelante de todo el proceso. Yo me adelanto a preguntarle al estudiante cómo va, cómo le ha parecido la actividad, cómo se siente, y no quedo rezagado a simplemente responder preguntas cuando él me las hace. Tengo que tener un papel muy activo en cuanto a la motivación. No podemos ser reactivos. Bien, adelantarme a todos los hechos. Cuidar de los momentos de verdad. Los momentos de verdad son todos los momentos en que el estudiante entra en interrelación con la actividad, con el curso o con el aula. Entonces, entré al aula y no ubiqué bien la actividad, momento de verdad, me voy a salir. Encontré la actividad, pero no me quedó claro cómo lo voy a enviar o cómo debo trabajar, si grupal o individualmente. Es un momento de verdad y me va a permitir y me va a hacer que de pronto dude la actividad y no la haga. Entonces, me tengo que cuidar de todos los momentos de verdad. Momentos de verdad son los momentos en que entro en contacto con el curso, con el aula y con la actividad misma. Reconociendo lo positivo en lo público y haciendo la corrección en lo privado. Todos los espacios que hayan en el aula en el que yo voy a hacer la retroalimentación de la actividad y tengo cosas positivas, los tengo que hacer allí, tengo que mostrar esa retroalimentación positiva, de darle la palmadita al estudiante por lo que ha hecho, porque esto lo va a motivar mucho más. Y todas las correcciones las haré entonces en privado, correos que solamente podrá ver la persona a la que esté haciendo la corrección. Bien, grupos, ¿cómo también puedo lograr motivación? Haciendo grupos pequeños. Estamos hablando siempre del trabajo colaborativo, pero estos trabajos colaborativos no pueden ser de grandes cantidades o un número muy grande, sino que deberán ser de 3 o 4 personas para poder identificar y poder mostrar y resaltar las capacidades que se están desarrollando en cada uno de ellos y así poderlas evidenciar en el grupo, ya sea en su pequeño grupo o en el grupo total del curso. Bien, dar las posibilidades de la escogencia de las actividades. Muy interesante cuando yo llegue a un curso y encuentre diferentes actividades y que yo pueda escoger, porque así entonces puedo decir qué me gusta, qué no me gusta, con esta me identifico, esto se relaciona con mi actividad laboral, etcétera, etcétera. Y la virtualidad no lo permite.
Finalmente, concebir actividades que se aproximen a la realidad profesional del estudiante y a las características del estudiante. No hay nada más extraño que uno estar en un curso y que lo inviten a una actividad que uno dice, esto jamás se me va a presentar, no encuentro el sentido, pero nada más interesante que cuando yo vea una actividad me esté visualizando a futuro en mi campo profesional y quiera participar de ello. Recojo entonces con estas palabras en este espacio pues muy corto las elementos que debo considerar un poco más aterrizado, un poco más instrumental de cómo generar mi actividad de aprendizaje. Mire que acá he mostrado que no parto de la tecnología, yo no empiezo a mirar cuál es la tecnología disponible para mi actividad, sino cuál es la finalidad de mi actividad con relación al curso y la empiezo a diseñar teniendo en cuenta las necesidades del contexto y las características del estudiante. Yo doy mil gracias por esta oportunidad de ofrecerles estos datos que todavía no son conocimiento, ustedes los convertirán en conocimiento al combinarlos con sus realidades y así poder transformar su actividad docente. Yo los invito a una última actividad para que ustedes la realicen en sus casas. Cuando sus actividades son exitosas y cuando no. Allí van a encontrar las respuestas. Pero no las busquen en que, es que este contenido es más exigente que el otro, ni tampoco lo busquen es que hay unos estudiantes más hábiles que otros. Más bien búsquenlos en ese diseño que han hecho ustedes en el diseño, que hacen que ustedes tengan unas actividades muy exitosas y unas actividades no tantas para que las mejoren. Muchísimas gracias entonces, muy amables. Feliz tarde. Profesor Marcelo, muchas gracias a usted. Ya justamente nuestro equipo del Plan de Mejora Corporativo de Innovación Pedagógica y Curricular me hace llegar 2 preguntas para usted, de hecho. Ya que menciona usted, profesor Marcelo, el tema de la motivación, aquí están las preguntas. ¿Considera usted que es pertinente la implementación de la gamificación en las actividades? ¿Recomendaría usted, además, aplicar o seguir algún modelo en específico de gamificación? La gamificación es un tema de moda, los profesores quieren incluirlas, pero recordemos, la gamificación tendrá una introducción exitosa dentro de las actividades de aprendizaje dentro del curso cuando tiene una intencionalidad definida, cuando el juego y cuando el reto es importante dentro del curso. Cuando estos no son elementos importantes dentro del curso, debemos relegar entonces la gamificación. La gamificación además tiene unas secuencias muy claras, muy profundas que yo debo estudiar para poderlas introducir en mi curso. No me debo adentrar así rápidamente porque podría hacer quizás una actividad floja y que más bien como un aporte se vea más bien como una embarrada dentro del curso. La gamificación genera grandes oportunidades, es muy interesante. Lo que sí es que ya desde un aspecto muy técnico exige el manejo muy claro y con cierta experticia de algún software o de algunas herramientas que me permitan generar la gamificación, avatares, etcétera, etcétera. Y además puede llegar a ser costoso en algunos cursos. Entonces, podemos ir implementando la gamificación de una manera lenta, gradual, en nuestros cursos a medida que vayan madurando. Y podremos obtener quizás una muy buena motivación, si es que a los estudiantes los motiva el reto. Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias. A usted, profesor, muchas gracias. Doy paso y un cordial saludo al profesor Carlos Arturo Cortés Fuentes. Carlos Arturo es ingeniero de sistemas de la Universidad Industrial de Santander. Es especialista en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es magíster en e-learning de la Universitat Oberta de Cataluña. El profesor Carlos se desempeña además como director del programa de Ingeniería Multimedia en San Buenaventura, Cartagena. Carlos, por favor, la pregunta que nos convoca. Muchas gracias, Iván. Bueno, la pregunta que nos convoca es ¿cuáles son los elementos técnicos que se deben tener en cuenta para la inclusión de contenidos multimedia en ambientes virtuales de aprendizaje? Para resolver esa pregunta, vamos a tener en cuenta o vamos a mirar varios aspectos.
que están relacionados con la parte técnica del desarrollo de contenidos virtuales o contenidos multimediales en ambientes virtuales de aprendizaje. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre qué es el diseño o cuáles son las características que debe tener una interfaz en un ambiente virtual. Vamos a hablar sobre los medios educativos. Nos vamos a enfocar en diferentes medios como el audio, el video, la animación. Hablamos algo de la storyboard, el uso del color, que es bien importante cuando se están desarrollando ambientes virtuales. Y vamos a hablar al final sobre cuáles son los componentes de un curso virtual. Inicialmente, en cuanto al diseño de la interfaz, hay que tener en cuenta que cuando se hace una interfaz para presentarla a unos estudiantes, hay que tener en cuenta el texto y las imágenes que deben estar adecuadamente distribuidas, ¿sí?, en la pantalla para una mejor comprensión. Nos vamos a enfocar un poco más detallado en esos aspectos. Hay que tener en cuenta ciertas estrategias. Por ejemplo, cuando se diseña una interfaz, hay que diseñar funciones útiles para ayudar a los estudiantes a entender mejor el contenido. Conservar la atención dividiendo el contenido en diferentes partes de la pantalla, no enfocarlo en una sola parte de la pantalla, sino en diferentes partes. Y permitir a los estudiantes acceder fácilmente para que ellos puedan interactuar con el contenido de una forma más rápida y precisa. Otra estrategia es diseñar una interfaz fácil de manejar y navegar. Eso es lo que llaman user-friendly o interfaces amigables. Ayudar a los estudiantes y guiarlos en funciones complicadas, o sea, no dejarlos solos en este proceso. Y utilizar iconos que sean familiares para los estudiantes de experiencias pasadas. En cuanto a los medios educativos son los métodos y elementos para facilitar la comunicación estudiante-docente, para que el aprendizaje sea más efectivo. Uno de esos medios educativos es el texto. El texto transmite información a través de palabras, signos, figuras. Es útil para identificar definiciones, presentar objetivos de aprendizaje, resumir contenidos de aprendizaje. Debemos tener en cuenta la distribución del texto, el tamaño de la letra, la forma como se presenta el texto, inclusive el color del texto. Hay que tenerlo en cuenta cuando se incluyen elementos textuales en un contenido virtual de aprendizaje. Es necesario que las oraciones que se coloquen textuales sean concisas y claras. Es necesario que el texto facilite la comprensión, incluso a simple vista. Es necesario seleccionar un vocabulario, el vocabulario en consideración al nivel del estudiante. No vamos a utilizar términos técnicos cuando se trata de estudiantes de preescolar, porque no lo van a entender. Entonces, muy importante eso. La ortografía debe ser correcta. Es necesario que no haya mucho contenido en una pantalla. El contenido debe estar distribuido. Si es muy extenso, distribuirlo en varios pantallazos. El tamaño de la letra debe ser grande. Hay gente que tiene mejor visión que otros. Es necesario el uso frecuente es necesario el uso de fuentes con buena legibilidad, Es necesario enfatizar cuando es necesario, valga la redundancia, el uso de fuentes, el subrayado, el color de la letra, pero se debe evitar destacar demasiado el contenido. Otro de los elementos, otro de los medios educativos es la imagen. La imagen es efectiva cuando se presenta información visual que posiblemente es muy difícil dar a entender o contexto. Entonces, cuando se trabajan con imágenes es necesario conocer las licencias de Creative Commons. No podemos incluir en nuestras páginas cualquier tipo de imagen, a menos que sean imágenes creadas por uno mismo, porque las imágenes están protegidas por licencia de Creative Commons. Más adelante vamos a hablar algo de eso. Dentro de las imágenes está la ilustración. La ilustración, entre otras cosas, nos permite, por ejemplo, ver el mejor método comparando dos situaciones, como lo muestra la imagen. Con una ilustración uno puede entender mejor el contenido. Con la ilustración también es efectiva cuando el contenido que se necesita mostrar son formas y objetos específicos. Por ejemplo, esos objetos, si los vemos ahí,
sabemos que es para hacer un electroimán. Entonces, la ilustración también resulta efectiva como elemento motivador para los efectos de aprendizaje y la concentración, sobre todo cuando se trata de niños pequeños. Las imágenes son muy ilustrativas, se educan mucho. También la ilustración es ideal cuando se quieren mostrar procesos, ¿sí? Un proceso completo a través de diferentes o de varias imágenes. La ilustración nos permite ver aspectos que posiblemente no se podrían ver sin la ayuda de ella. Por ejemplo, el nacimiento de una planta o cómo es una pila internamente. En cuanto a la fotografía, que es otro medio educativo que se utiliza mucho. Carlos, excúsame por interrumpirte, por favor. Por favor, verifica que estés compartiendo tus diapositivas. Qué pena la interrupción, Carlos. Sí. Gracias, muy amable. Prosigue, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos. En cuanto a la fotografía, es bien importante porque nos muestra visualmente lo que sería difícil explicar mediante el uso de palabras. Por ejemplo, una fotografía nos muestra el principio y el final de un proceso. Por ejemplo, que esa fotografía que ustedes pueden ver ahí nos muestra cuál es el proceso de la erosión. A través de varias fotografías vemos cómo actúa la erosión en la naturaleza. La fotografía, cuando incluye una explicación, se puede entender mejor el concepto. Por ejemplo, esa imagen que ven ustedes ahí, existen varias fotografías y abajo existe el texto relacionado con esa fotografía. Las fotografías son ideales cuando se van a explicar cosas que son muy difíciles de entender con imágenes simples. Por ejemplo, tomar una foto de la Tierra vista de la Luna es muy difícil conseguirla o hacerla uno mismo. Entonces podemos acudir a lo que se llaman imágenes creadas por otras personas o fotos creadas por otras personas. Esas imágenes se pueden conseguir en sitios de Creative Commons, que son sitios donde uno puede descargar imágenes, pero estas imágenes están protegidas con licencia. Por ejemplo, Creative Commons tiene un sitio oficial donde ustedes pueden conseguir imágenes de diferentes tipos. Simplemente tienen que colocar el tipo de imagen que requieren y hacer la búsqueda y le va a mostrar varias imágenes. Estas imágenes por lo general están protegidas con una licencia. Existen varios tipos de licencia para proteger las imágenes. Wikipedia tiene también un sitio oficial para descargar imágenes, se llama Wikimedia Commons. Al igual que las imágenes de Creative Commons están protegidas con diferentes tipos de licencia, que no nos vamos a centrar mucho en ellas. Estas son algunos de los tipos de licencia los tipos de licencia que se pueden encontrar, por ejemplo, de reconocimiento no comercial compartible. Por ejemplo, las imágenes byte o de reconocimiento son imágenes que se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una fidelidad comercial. Esas son las imágenes que más se pueden compartir. Ustedes pueden utilizar estas imágenes para incluirlas en cualquier presentación. Y existen otro tipo de licencias. Dentro de las imágenes es importante no realizarle alteraciones. Cuando uno descarga una imagen de estos sitios, lo único que se le puede hacer es ajustar el brillo, el equilibrio, los colores, más no hacerle ningún tipo de modificación. Además de, cuando se incluye una imagen licenciada, es necesario identificar de dónde la extrajeron y cuál es el autor de esa imagen. Eso que ven ustedes ahí en esa fotografía no se puede hacer con una imagen descargada. En cuanto al audio, el audio es efectivo cuando los estudiantes necesitan concentrarse en actividades de escucha sin elementos visuales. Por ejemplo, cuando están oyendo el contenido de un libro, cuando están estudiando inglés y necesitan saber la pronunciación de una palabra, para eso es ideal el audio. Esto es un ejemplo específico. Por ejemplo, en este ejemplo existen varias imágenes. Ahí están unidos lo que es el audio y la imagen.
donde si hace clic en alguna de esas imágenes, a través de un audio le va a decir la pronunciación del texto que ahí aparece. Ahí está incluido audio, texto e imagen. Los videos son útiles para presentar temas que son más fáciles de entender visualmente que por medio de información verbal o textual. Entonces los videos son ideales cuando se quieren mostrar cosas que son muy difíciles de describirlas textualmente. Al igual que las imágenes o las fotografías, existen sitios donde pueden descargar videos, por lo menos Shutterstock es un sitio donde pueden descargar videos de cualquier tipo, simplemente hacen la búsqueda y él le va a mostrar videos dependiendo de lo que se está requiriendo. Al igual que las fotografías, estos videos también están protegidos por licencias y es necesario que cuando se descargue un video sean referenciados los autores de dicho video. En cuanto a la animación son muy útiles en ambientes virtuales de aprendizaje. Por ejemplo, muchos sitios utilizan un avatar. Un avatar es un personaje virtual que simboliza o representa a la persona que está navegando por el sitio y tiene las mismas características de la persona. Estos avatars son muy utilizados en introducciones, ¿sí? En sitios sobre todo donde los muchachos, los adolescentes puedan interactuar. Otro del uso de la animación es que se capta más fácil la atención del estudiante utilizando este tipo de medios. Y se utiliza para fijar conceptos clave. Ahí, por ejemplo, vemos un corazón y la forma como circula la sangre a través de las diferentes partes del corazón. La animación es más llamativa que el texto plano y genera mayor impacto en la difusión del contenido. Es eficaz para estimular el interés de los estudiantes y es más eficaz en términos de permitir recordar el contenido. Esa imagen que ustedes ven ahí es una imagen una animación que representa el proceso de germinación. Aquí vemos otra imagen también muy actual. Es posible la comprensión global a través de los contenidos de animación. Debido a la animación, que la animación usa un lenguaje natural y situaciones cotidianas, prueba las habilidades educativas, comunicativas, y es útil para promover la comprensión cultural, ya que el entorno de la animación refleja el estilo de vida, hábito o forma de pensar de una cultura en particular, como la que ven ahí. El storyboard, básicamente cuando uno va a diseñar un contenido multimedial, es necesario hacer una maqueta de lo que se va a realizar. El storyboard se utiliza mucho en diseño gráfico, se utiliza mucho cuando se va a hacer una película o un video, pero también se utiliza cuando se van a hacer contenidos multimedia o contenidos virtuales de aprendizaje. Dentro de un storyboard hay una estructura que hay que tener en cuenta cuando se hace. Esa estructura está compuesta de varios dominios, donde en el dominio A, por ejemplo, contiene la información básica de lo que se va a hacer, de la página o del sitio web. En el dominio B se contiene la imagen de la página. En el dominio C, la explicación para la persona que va a desarrollar ese contenido o esa página. Y el dominio D se colocan los comentarios o las fuentes. Estos son algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de lo que es un storyboard. Aquí hay una tabla de contenidos, de la forma como se le muestra al desarrollador del contenido multimedia lo que debe hacer. En la parte A, por ejemplo, están los temas, si es la introducción, si son los objetivos. En la parte B están las actividades que se van a hacer, se muestran cuántos recursos va a tener cada contenido y también se muestra la descripción del recurso. Estos son algunos ejemplos de storyboard. Por ejemplo, la introducción. La introducción se hace a través de un video, ahí se muestra cómo va a ser el espacio para la introducción. Esto es una actividad de aprendizaje. Estos son ejemplos de storyboard. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta son muy importantes cuando se desarrollan sitios o ambientes virtuales multimedia, es el uso del color.
El uso del color lo utilizan mucho las personas que trabajan en mercadeo o en publicidad. Cada empresa tiene un color que identifica el logo de esa empresa y cada color tiene un significado particular. Eso es lo que se conoce como psicología del color. ¿Sí? Dentro de la psicología del color, o la psicología del color es una rama y se dedica a estudiar más que todo cómo influyen los colores en la conducta humana. ¿Sí? Estos colores influyen en el estado de ánimo, la forma como uno tenga una habitación, los colores que le tengan a una habitación, el ambiente de trabajo, dicen que puede influir en la forma como se comporta uno, en la forma de asimilar esos colores. Por ejemplo, el color azul se asocia con el dominio de la razón. Hay muchos sitios que contienen ese color, por ejemplo, Facebook y Twitter utilizan mucho el color azul en sus logos. Ellos con ese color quieren identificarse como unas empresas lógicas y calmadas. El color azul se recomienda en espacios donde se busque mejorar la comprensión de lectura o el aprendizaje de una nueva lengua. Disculpe. Entonces, cuando se trata de comprensión de lectura y aprendizaje de una nueva lengua, es ideal utilizar el color azul. El color rojo es, ya ustedes saben que es un color de alerta. Es un color energético, un color emocional. Empresas como Oracle, Toyota, Lego, Printers utilizan mucho este color. Y en la educación lo utilizan más que todo para resaltar lo que es urgente, lo que es importante, lo que es trascendental se coloca de color azul. También es un color motivador. El verde ya es un color más calmado, es asociado con la calma, es la eficiencia, la concentración. Empresas como Android utilizan el color verde en su logo, que proyecta ser un sistema operativo confiable y seguro. Muchos expertos en educación utilizan este color para aliviar los nervios de los estudiantes en una evaluación. Se dice que utilizar el color azul en evaluaciones es muy ideal para calmar a los estudiantes. También se puede incluir en temas complicados que requieren cierto grado de abstracción. El amarillo, más que todo el amarillo, no se puede considerar un color de primer plano, son colores de fondo, expresan sabiduría y están asociados con el intelecto. Es un color que utiliza empresas como McDonald's. Y este color puede usarse, pero en lugares estratégicos y utiliza para estimular las funciones mentales. Cuando se requiere este tipo de estímulo, es ideal utilizar el color amarillo. No obstante, debemos alejarlo de extensiones de textos muy largas. Cuando se van a utilizar en textos muy extensos, es importante no utilizar el color amarillo porque puede ocasionar dificultades visuales. Los colores de fondos deben tratar de que sean colores oscuros. El color naranja es un color que refleja motivación. Se utilizan mucho empresas como Firefox y nuestra Universidad San Buenaventura utiliza ese color. Es un color alegre y motivador y está asociado con la estimulación de los procesos mentales y el trabajo en equipo. Se debe utilizar con moderación también en lugares específicos, al igual que el amarillo. El uso excesivo puede ser distractor para el aprendizaje. El morado lo utilizan empresas como Yahoo, es un color relacionado con lo que es la imaginación, la diversión y la sofisticación. Todo aquello que se denote sofisticación dice que lleva el color morado. Su buen uso en ambientes educativos puede generar estímulos de motivación y emoción en el momento de aprender. Estos son algunos de los colores que podemos utilizar en los ambientes virtuales de aprendizaje, pero es necesario que además del color se incorporen ciertos conceptos como el de la simplicidad, que se refiere a no sobrecargar el significado del color vinculando un mismo color en más de un concepto. Por ejemplo, utilizar el azul para lo mismo, banner azul, color azul de fondo, letras azul claro. No es ideal utilizar ese tipo de combinaciones. Utilizar colores diferentes para conceptos diferentes es importante y hace parte de lo que es la simplicidad. La consistencia se debe ser consistente, evitando cambiar el significado de los colores en diferentes pantallas. Si estamos utilizando un color rojo, por ejemplo, para denotar algo, una alerta,
después vamos a denotar una alerta con color amarillo, no estamos siendo consistentes. Y la claridad es que se debe utilizar colores estandarizados. Es necesario tomar tiempo para planificar qué colores van a utilizar y la función que tendrá dentro del entorno virtual de aprendizaje. Eso es importante cuando se habla del color. Es importante en cuanto al uso del color un concepto que tiene que ver con la interacción. Es decir, hay colores de primer plano y colores de fondo. Es importante que si van a hacer contraste, por ejemplo, un negro puede ir muy bien con un fondo blanco o con un fondo amarillo. Un color blanco puede ir muy bien con un fondo azul, un fondo verde, un color rojo de frente puede ir muy bien con un color de fondo amarillo o blanco, etc. Eso es lo que se conoce como interacción. Y ya para terminar, es importante que cuando se desarrolle un curso virtual, sepamos cómo se distribuyen los elementos de ese curso virtual en una interfaz. Por ejemplo, es necesario que haya un menú del usuario, donde el usuario pueda hacer sus actividades, por ejemplo, mirar el calendario, qué mensajes hay, los foros, las calificaciones. Otro de los componentes importantes es el menú principal, donde le muestran todos los elementos principales del curso, cuáles son los cursos que va a tener la persona, los que están matriculados, el menú o la barra de navegación, ¿sí? Que es la que se desplaza a través de cada uno de los módulos de ese curso, el menú lateral, que tiene elementos como navegación, mensajes de noticias, próximos eventos, el estado de finalización del curso, etcétera. Y el cuerpo del curso donde va específicamente el curso ya en sí. Y por último, las pestañas donde uno se puede desplazar de un módulo a otro. Esos son algunos elementos de lo que yo considero que debe tener un curso o los elementos técnicos que deben tener los cursos virtuales o las herramientas virtuales de aprendizaje. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta estoy dispuesto a atenderla. Profesor Carlos Arturo, muchas gracias a usted. Y muchas gracias a todos nuestros participantes que nos hacen llegar sus preguntas. Justamente aquí, el equipo del Plan de Mejora Corporativo de Innovación Pedagógica y Curricular me facilita una pregunta para usted, profesor Carlos. ¿Cree usted que la manera en la cual, como se presentan los contenidos en ambientes virtuales de aprendizaje o en materiales didácticos multimedia, influyen de manera significativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Bueno, ya es sabido que no todos tenemos la misma forma de aprender. Existen diferentes estilos de aprendizaje. Hay personas que son textuales, hay personas que son, qué sé yo, kinestésicas, hay personas que son más visuales, hay personas que son auditivas. Es decir, que aprenden mejor, por ejemplo, hay personas que aprenden mejor viendo un video. Muchos dicen que prefieren ver, por ejemplo, una clase de Julio Profe en un video de YouTube que al mismo profesor, le entienden mejor. Por lo tanto, dentro de los cursos virtuales o de los cursos que uno diseñe, debe incluir todas esas herramientas para el aprendizaje, para que todas esas personas que tengan diferentes estilos de aprendizaje puedan aprender mediante su propio estilo y puedan entender mejor los temas que se están dando. Muchas gracias, profesor. Voy ahora entonces con preguntas de la audiencia para cada uno de nuestros amables panelistas. Retomo con el profesor Miller. Profesor Miller, ¿qué prevé usted con la aplicación de los modelos de la web 4.0, 5.0 y subsiguientes, que en esencia introducen un modelo de interacción más completa y personalizada con cada uno de los usuarios en el contexto de ser aplicados a la educación, independiente de que éstas estarán centradas en aspectos emocionales del ser humano? Profesor Miller. Bueno, muchísimas gracias, profesor Iván. Muchas gracias, profesor Marcelo, profesor Carlos, profesor Mario Alejandro, por las presentaciones. He aprendido un montón con todo lo que nos han compartido. Bueno, ¿qué puedo decir? Que debo insistir en la diferencia que hay entre interacción e interactividad. Solo los seres humanos podemos interactuar, porque la interacción requiere una respuesta interpretativa.
y la respuesta interpretativa se encuentra del lado de los sujetos. Claro, en la actualidad asistimos a la complejización del sistema técnico, entonces hablamos de un proceso de automatización que ya nos permite hablar de inteligencia artificial, web 2.0, 3.0, 4, hasta, digamos, hasta considerar, digamos, un sistema bastante complejo, pero aún así, ningún sistema técnico, por la complejidad que tenga, puede sustituir la necesidad que tiene cada sujeto de aprender por su cuenta. Es decir, no hay ningún software, no hay ninguna aplicación que te evite el esfuerzo de leer, de comprender, de relacionar los conceptos, porque se trata de un dominio que, pues, que le corresponde a cada individuo. Por supuesto que los sistemas técnicos nos permitirán ciertos procesos, por ejemplo, de memoria. Es clave los procesos de funciones ejecutivas, digamos, que nos ayuden a ordenar, a organizar ciertos temas, pero la tarea propiamente de pensar le corresponde a las personas y no hay forma de evitarse, digamos, la tarea de tener que estudiar y de dominar los conceptos. Y voy a decir algo para terminar, y es que fíjense lo que pasa con los ingenieros. Un ingeniero tiene a la mano una calculadora que le permite hacer todo tipo de operaciones matemáticas, incluso de hacer gráficos absolutamente espectaculares en 3D y lo demás. Pero ese ingeniero no puede confiar plenamente en esa máquina, en ese sistema, y está obligado, digamos, dentro de su formación profesional a realizar y comprobar los cálculos que hace la máquina. Entonces, lo mismo va a ocurrir en cualquier situación, por más sofisticado que sea el sistema técnico. De cualquier forma, los sujetos debemos tener un dominio conceptual y eso pasa por estudiar. Digamos, no hay forma de evitarse la tarea de estudiar. Gracias, profesor Miller. Sí, señor. Tengo una pregunta para Mario Alejandro. Mario Alejandro, ¿qué recomendaciones le podrías dar a los docentes al momento de diseñar los contenidos digitales de aprendizaje? Claro que sí, profe Iván. Bueno, un elemento clave es que el profesor primero rompa todos los paradigmas, todos los esquemas mentales que pueden generar esos temores frente al aprendizaje. Pensar que el marco operativo del diseño de un recurso conllevaría muchísimo tiempo y no es así. Lo importante es que el profesor tenga una actitud abierta a aprender. Nosotros desde la Universidad San Buenaventura Cali, en este caso la seccional Cali, hemos hecho un trabajo muy interesante, muy significativo, donde los docentes han asumido la educación mediada por tecnologías de una manera muy positiva. Hemos logrado asimismo una serie de estrategias de alto impacto. Asimismo, entonces yo invito a docentes que nos estén participando hoy en día para que tengan esa apertura frente al diseño de recursos. Ya se los mostré ahora, recursos totalmente abiertos, gratuitos, donde ustedes pueden establecer una ruta pedagógica para fortalecer esa actitud orientadora constante frente a sus educandos, ¿vale? No sé, profe Iván, si allí le di respuesta un poco a la inquietud. Sí, señor. Muchas gracias, profesor. Voy entonces con una pregunta para el profesor Marcelo. Profesor Marcelo, más allá de las condiciones de forma, ¿cuál considera usted que debe ser la estructura para un adecuado diseño del material? Es decir, ¿cómo guiarlo? ¿Cómo comenzarlo? ¿Cómo concluirlo? Muchas gracias, Iván, por la pregunta y a nuestro participante por hacerla. Fundamental, y lo insisto cada vez que inicio un proceso de diseño de actividades, fundamental partir de la necesidad del contexto del curso y la necesidad del estudiante. O sea, que realmente responda a una intencionalidad real. De allí parte el inicio de cualquier actividad, no parte por la tecnología, no parte por la disponibilidad, no parte porque gusta o no me gusta a mí o porque con ella me siento bien, parte de una necesidad real del contexto del estudiante. Sigue entonces
por las posibilidades que se dan tecnológicas dentro del curso, dependiendo también de las didácticas, pero termina, muy especialmente termina con la verificación si realmente hubo aprehensión de la información y si se convirtió en conocimiento que pueda transformar el contexto. Termina entonces la actividad con una transformación del contexto, ¿sí? Esos serían como el inicio y el final de la actividad. Y vi también una pregunta que está relacionada con esto dentro de los participantes, donde dice cómo se aplica realmente la interacción. La interacción allí, al final, como decimos que hay que construir el conocimiento se construye con la interrelación con las demás personas, o sea, con la interacción con las demás personas, no con la máquina misma, que sería interactividad, como lo dice el profesor Mille, sino con la interacción. Entonces ahí tiene cabida la interacción al yo actuar con los demás para poder lograr conocimiento y así transformar el contexto. Profesor Marcelo, muchas gracias. Ahora una pregunta para el profesor Carlos Arturo. Carlos Arturo, desde su perspectiva, ¿cuáles pueden y deben ser las interacciones entre los estudiantes y los objetos de conocimiento, los objetos virtuales de conocimiento que se posibilitan en la educación virtual? Básicamente todas. O sea, dentro de la educación virtual existen muchos medios para transmitir el conocimiento y, como les dije anteriormente, cada medio está adaptado a los estilos de aprendizaje de cada persona. En un contenido virtual puede incluir una animación, un video, un texto muy bien diseñado, muy bien escrito, con buena ortografía. Puedo incluir animaciones dependiendo de lo que yo quiero mostrar, dependiendo del contexto, dependiendo de lo que yo quiero enseñar. Si quiero mostrar cómo se experimenta, hacer un experimento, lo puedo hacer a través de un video. Si quiero, por ejemplo, literatura, lo puedo hacer a través de un audio. O si quiero, por ejemplo, enseñar un idioma, lo puedo hacer a través también de un audio, etcétera. Entonces, todos esos elementos, todos esos contenidos, todos esos elementos multimedia pueden ser incluidos en cualquier plataforma y lo permiten. Herramientas como Moodle, como cualquier tipo de herramienta virtual de aprendizaje está en capacidad de permitir todos esos elementos y que el estudiante interactúe con todos ellos de una mejor manera. El docente es el que tiene que procurar la forma de mejorar o tratar de entender mejor esas herramientas para saber utilizarlas de una mejor manera. Carlos, muchas gracias, muy amable. Profesor Miller, vuelvo con usted. En un contexto, o tomando como referencia un contexto de formación presencial, ¿qué distinciones no debemos olvidar entre las expresiones de trabajo remoto, educación virtual y educación digital? Bueno, para la diferencia entre esas tres formas de denominar la educación mediada con las TIC, creo que primero es clave las coordenadas espaciotemporales. Siempre nos hemos orientado de esa forma. Cuando decimos educación modalidad presencial, nos encontramos a una misma hora en un mismo lugar, ¿cierto? Y pues todos compartimos una misma circunstancia y como decía hace un momento, pues eso facilita comunicarnos con todo el cuerpo, entre comillas, ¿sí? Cuando se habla de la educación remota, pues estamos acudiendo específicamente a la distancia, a ese factor. Decimos básicamente, somos personas que estamos en distintos lugares geográficos, pero ese proceso de interacción se está produciendo a través de los dispositivos tecnológicos. Entonces, simplemente hablamos de una forma de superar la distancia. Lo virtual ya es un concepto que se relaciona con lo real, que tiene, digamos, una connotación, digamos, bastante compleja, porque la mayoría de las veces lo virtual se asocia a lo que no es real, digamos. Por eso es que en el lenguaje común se dice, usted es un profesor virtual y usted es un profesor etéreo, usted es un holograma, usted no existe. Y por esa idea equivocada de lo virtual, también muchas personas valoran de una forma distinta la modalidad virtual, que me parece incorrecto, de hecho, decirlo de esa forma. Porque se supone que la educación es un proceso tan serio, tan complejo, y todos estamos tan comprometidos en ello, que si se trata de un asunto que no es real, o sea, que es una especie de simulación, pues digamos que eso le resta
esa importancia que le damos y por eso somos tan digamos, renuentes. Y claro, cuando vamos al concepto de lo virtual y nos damos cuenta de que no es lo opuesto a lo real, sino a lo actual, y que se trata de una especie de descomposición, digamos, no es la forma más correcta de decirlo descomposición, pero sí desagregar una cierta forma de lo real, la cual, para ser más preciso, uno puede entender pasar de la universidad lugar, como edificio, como sitio de concentración, a la universidad nodo, en la que muchos sujetos están interconectados. Y solamente para dejar una reflexión en torno a ello, ¿dónde está la universidad en este momento? ¿Qué es la Universidad de San Buenaventura en este momento? No es el edificio que queda en determinada dirección. La universidad en este momento somos todos los sujetos que estamos conectados y que tenemos un rol y que estamos interactuando y estamos construyendo academia, pero fíjense en dónde estamos. Yo estoy acá en Bogotá, en mi apartamento, usted está en Cali, el profesor Iván, el profesor Marcelo está en Medellín, y así estamos todos en una gran red, en un gran nodo que ya no permite localizar con precisión y con claridad dónde está la universidad. La universidad se volvió un concepto y aquí está la idea de lo virtual en marcha. Gracias, profesor. Gracias. El público nos comparte una pregunta muy interesante. Antes de pasar a compartirla con los profesores Mario Alejandro y Marcelo, quiero hacer llegar un saludo muy cordial a todos los equipos humanos de los centros de educación virtual de San Buenaventura Bogotá, de San Buenaventura Cali, de San Buenaventura Medellín y de San Buenaventura Cartagena. Profesores Mario y Marcelo nos preguntan: deseo saber qué hacer cuando no están al alcance de la mano las herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación en tiempos de pandemia. ¿Qué hacer cuando nuestros estudiantes pueden tener problemas de conectividad? Profesores. Profesor Mario Alejandro. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, en este caso, digamos, tenemos que remontarnos a ya no una educación mediada por tecnología, sino que tendríamos que remontarnos a una educación en un modelo totalmente a distancia o semipresencial. Es decir, si bien es cierto, en Colombia históricamente se empezó a trabajar, el modelo de educación virtual que tenemos hoy en día es una evaluación, es el fruto de la educación a distancia, donde las personas asistían a unos talleres, a unos encuentros presenciales para despejar dudas, inquietudes, con unas cartillas. En este caso, entonces, aquí se remitiría la necesidad de que el profesor elabore cartillas, materiales, totalmente digitalizados. Si el estudiante tiene, por ejemplo, un computador en casa, él puede ir a la institución educativa o al colegio donde encuentran con estos recursos. Por ejemplo, Learning Apps es un recurso que el profesor lo puede diseñar sin necesidad de internet, y el estudiante también sin necesidad de internet como tal. Esto es una forma en que hoy en día se facilita. El mismo PowerPoint, profesores, hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar con tecnología informática, que trabajé con un proyecto con comunidades raizales, por ejemplo, yo diseñaba cuentos interactivos con PowerPoint. Trabajaba desde mi casa, utilizaba imágenes GIF, las imágenes con movimiento, no sé si se acuerdan que eso era totalmente llamativo, y trabajaba con estas imágenes GIF, hacía cuentos interactivos o materiales interactivos, los guardaba y luego llegaba con a donde mis estudiantes con estos recursos de aprendizaje como tal. Básicamente, entonces, profe, aquí lo que se busca es que las TIC sean el medio, no el fin. Las TIC no son el fin del propósito de formación, las TIC son el medio. Entonces, dependiendo del contexto, así mismo entonces será el alcance para la producción de recursos. Marcelo. Gracias, Mario Alejandro. Yo complemento solamente un poco la respuesta, que ha sido muy afortunada, profesor. La educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje es posible de muchas formas y no solamente por la tecnología. La educación virtual, recordemos, parte de una primera fase, perdón, de la educación a distancia,
parte hace más de 100 años, cuando simplemente había un distanciamiento entre estudiante y profesor y no había mediación tecnológica, simplemente por el correo. Lo que pasa es que tiene una limitación, que el estudiante trabajaba solo porque estaba aislado, no estaba en conexión con otros estudiantes y se pierde pues allí el trabajo colaborativo, y la retroalimentación es mucho más escasa, más poco fértil, porque pues es compleja. La segunda fase es cuando vienen las implementaciones tecnológicas satelitales, ya vienen las herramientas sincrónicas, pero no tenemos el correo electrónico. Y la tercera, en la que estamos ahorita, cuando ya hacemos una implementación del correo, de la web, del uso del streaming, etcétera, pues podemos llevar a cabo con mayor facilidad el trabajo colaborativo, la flexibilidad, una plataforma LMS, pero no quiere decir que porque estemos en este estadio toda la educación tiene que ser mediada por tecnología. Acá en Antioquia hay algunas, y creo que en el resto del país, hay unas alcaldías que han recurrido en el campo a esta primera modalidad de distancia. Recurrieron otra vez a los impresos, llevaron nuevamente a sus estudiantes los materiales y están llevando así a cabo la formación. Pero también, finalmente, cerraría diciendo que no toda la educación de hoy mediada por tecnología tiene que estar en línea. O sea, yo no tengo que estar conectado al 100% en línea para poder atender un curso mediado por tecnología. Yo puedo, precisamente son las facilidades que me permite la educación virtual 100%, tener esa sincronía y nada más invitar al estudiante que se conecte en algunos momentos. Yo sé que es complicado, pero se puede conectar en unos momentos a bajar el material, a mirar las actividades y a volverse a conectar cuando ya las haya desarrollado. Eso nos tocó cuando estábamos en el año 2000, a los que por allá hicimos formación en esta modalidad, que el internet era muy complejo, que se hacía con un módem externo, etcétera, etcétera. No podíamos estar conectados o hiperconectados como ahorita lo estamos. Entonces hay que buscarle, como dicen, se dice coloquialmente, a la comba al palo para poder lograr los objetivos de aprendizaje. Juan Alejandro, Marcelo, muchas gracias. Profesor Carlos Arturo, ¿cómo puedo poner a trabajar a los estudiantes en grupo de tal manera que puedan interactuar entre ellos y se facilite el aprendizaje colaborativo? Bueno, existen muchas herramientas para eso. Por ejemplo, Google Drive, inclusive las herramientas de videoconferencia, ellos pueden utilizarlas para hacer actividades grupales. Pueden utilizar wikis. Las wikis son muy importantes, casi nadie las utiliza. Existen muchas plataformas, por ejemplo, Blackboard, Moodle, que tienen esa herramienta wiki para que ellos puedan interactuar, armar una oración, armar un texto entre varias personas, igual que Google Drive. Muchas herramientas de aprendizaje colaborativo. Es más, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en grupal es muy importante cuando se hacen actividades virtuales. Siempre hay personas que tengan más conocimientos que otras y ellas pueden aportar para que todos entiendan y conozcan mejor los temas. Pero sí hay una gran gama de herramientas que pueden utilizar los estudiantes, tanto herramientas textuales como herramientas de audio y video. Muchísimas. Carlos Arturo, muchas gracias. Nos quedan breves instantes. Quiero pasar con cada uno de nuestros amables panelistas con una pregunta que nos formula el público y darle no más de 30 segundos a cada uno, por favor, para cerrar esta sesión. Profesores, ¿cómo motivar efectivamente a los estudiantes en los escenarios remotos y virtuales? ¿Cuál es aquella buena práctica esencial que desde su perspectiva y su charla le quiere recomendar a la audiencia? Brevemente, 30 segundos cada uno. Profesor Miller, por favor. Bueno, yo diría que hay que usar la tecnología para acercarse a los estudiantes. Yo diría que los ejemplos son muchos en la historia de la literatura. Por ejemplo, cómo el poeta que estaba lejos de su amada o muy lejos de su amigo, intentaba acercarse, de sortear la distancia con las palabras, y estaba muy presente en la escritura, en la representación del mundo. Entonces, el lenguaje obviamente es la forma en la que nosotros mediamos esa distancia, y los medios tecnológicos nos permiten eso, encontrarnos por videoconferencia, conversar, dar el espacio para que el otro se exprese, estar muy atentos a lo que nos dicen, lo que decía el profesor Marcelo, contestar, y además animar la conversación. Yo creo que de esa forma los estudiantes se sienten acompañados y también comprometidos, y esto se revela luego en un proceso significativo de aprendizaje. Gracias, profesor.
Mario Alejandro, por favor. Bueno, el vínculo directo que tiene el estudiante con su institución es el docente. El docente es el contacto directo que tiene el estudiante con su universidad, con su colegio, con su institución. Yo considero que hay que humanizar los procesos, que si bien es cierto, el contenido, el propósito de formación es importante, no podemos olvidar ese proceso de humanización que conlleva la educación y más en tiempo hoy de pandemia, en tiempos de COVID, donde el preguntar el cómo estás, donde el preguntar, el reconocer esa realidad de mi estudiante, el reconocer sus condiciones, su contexto, sus necesidades especiales, hace que ese proceso de educación cobre mucho más sentido, la verdad. Hoy necesitamos cada vez jóvenes más motivados frente a la educación. Lastimosamente, han habido malas prácticas o malas intervenciones con experiencias de TIC que no son aplicadas a la educación virtual y han desvirtuado lo que en verdad es la educación virtual. Entonces pensaría aquí que el compromiso importante del docente es capacitarse constantemente. De manera permanente. La invitación es a cualificarse de manera permanente para que este proceso de cualificación se evidencie en los escenarios de formación. Mario Alejandro, gracias. Profesor Marcelo. Gracias, Miller y el profesor Mario Alejandro lo han dicho muy bien y viene alrededor acerca de la humanidad que se le debe poner a la virtualidad. Yo considero que el estudiante se debe sentir acompañado. Cuando yo hago una respuesta rápida a una pregunta, yo creo que él se sentirá muy bien y acompañado. Si él está trabajando a las 11 de la noche y yo puedo darle unas respuestas ahora, excelente. Si él está trabajando un domingo a las 11 y yo le puedo responder o a cualquier hora del día del domingo, será excelente. O sea, de sentir que los dos estamos en el modelo, que aunque los roles han cambiado, el rol del profesor siempre estará en acompañarlo, en apoyarlo y darle la mano. Eso es realmente demostrar la humanidad en los procesos y no que él está solo trasnochando y que el otro está durmiendo. No, ahí es donde él debe sentir que alguien le está dando la mano. Marcelo, muchas gracias. Profesor Carlos Arturo. Bueno, una recomendación más que todo técnica, yo recomendaría a los profesores utilizar más recursos asincrónicos que sincrónicos. Es decir, si van a utilizar herramientas para impartir una clase, es mejor utilizar un video y, como dice Marcelo, complementar ese video con un chat o inclusive utilizar herramientas como WhatsApp para que los estudiantes puedan, una vez que hayan visto el video, resolver dudas con el docente. Los recursos sincrónicos muchas veces no queda la información ahí. ¿Por qué? Porque un profesor dicta una clase con una videoconferencia, termina la clase y no queda grabada. Un recurso asincrónico, ya el video está grabado, el estudiante lo puede utilizar, mirarlo cuantas veces quiera y cuando quiera complementar lo que dice ese video puede comunicarse con el profesor mediante un chat por teléfono o por WhatsApp. Profesor Carlos Arturo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas, pero sobre todo, muchas gracias a nuestros participantes. En nombre propio y del equipo del Plan de Mejora Corporativo de Innovación Pedagógica y Curricular de la Universidad de San Buenaventura, les agradecemos a todos su participación en esta tarde de hoy. Me despido dejándoles un saludo fraterno de paz y bien. Hasta pronto. Thank you.